A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Numeral sin filtro, conversaciones relajadas. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Numeral sin filtro, conversaciones relajadas, una serie podcast del semillero de radio de Onda Digital Medellín. Hoy estamos en nuestro 6º episodio y los acompañamos las estudiantes del segundo semestre de Comunicación Social, Laura Medina y Valery Medina. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Germán, muy bien. ¿Y a ti cómo te va? Muy bien Laura, otra semana más aquí acompañándolos a todos. Valery, hola, ¿cómo vas? Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo van todos? Muy bien Valery, muy bien. ¿Cómo va esa semana? ¿Cómo van rematando estos últimos días de estudio, Laura? Pues ya finalizando semestre, muy juiciosas y con varias cositas que hacer, pero bien afortunadamente. Y Valery, ¿cómo vas ya rematando semestre? No, totalmente, ahí con muchos trabajitos, pero como dice Laura, bien juiciosas. Bueno, esa es la idea y aquí seguimos en nuestras casas acompañándolos con este podcast para que todos se relajen escuchándonos. Yo soy Germán Valencia en la dirección de Onda Digital. Les recordamos que estamos haciendo esta serie, como les decíamos, en nuestras casas utilizando las TICs y pues estamos muy contentos de acompañarlos. Para este episodio otros nuevos 3 temas. Uno de ellos es el plan de tener hijos en la actualidad, un tema muy interesante. Hablaremos también de la alimentación saludable y por último hablaremos del nuevo concepto de la educación que nos ha traído esta contingencia. Comencemos. Numeral sin filtro, conversaciones relajadas. Valery, conversemos del tema que nos traes para hoy. Bueno, hoy les voy a hablar de el plan de tener hijos en la actualidad. Últimamente las personas, sobre todo los jóvenes, en su proyecto de vida no contemplan el hecho de tener hijos, debido a que a medida del tiempo la visión de la vida, del plan como tal, es diferente. Ahora hay otras motivaciones como estudiar, viajar, conocer a otras personas, y se ve ese hecho como una distracción o algo que impide de pronto la autorrealización, y de todas maneras pues cada quien es libre de tomar su decisión, de decir de pronto quiero tener hijos en determinado momento o simplemente no los quiero tener. Ahora bien, hablo por mí y pienso que si uno piensa tener hijos debería pensar primero como en esa autorrealización, en el vivir mil cosas, y que en el momento en el que se tenga se pueda educar al niño de la mejor manera. No digo que el niño de pronto quite determinadas oportunidades, pero sí que hay otros planes y no sé pues qué piensen ustedes acerca de esos nuevos proyectos de vida. Bueno, pues a ver, yo creo que también para mí es un tema un poco personal, porque creo que, no sé, todos los jóvenes hemos como tenido esa visión de pronto no querer hijos, porque queremos viajar, porque queremos estudiar, porque queremos conocer. Pero sí, lo que tú dices es muy cierto, porque la autorrealización es muy importante. Yo siento que en muchas cosas, y de eso también depende también, o sea, el hecho de traer un hijo al mundo. Porque no sé, yo siento que es como que uno tiene que dar el 100% para esas cosas, especialmente para eso. O sea, uno tendría que darlo para muchas cosas, pero digamos que traer a alguien en serio al mundo yo siento que ya es algo, es otro tema, eso es otra cosa totalmente nueva y totalmente, o sea, uno tiene que ser muy, no sé cómo explicarlo, como muy, sí, o sea, muy bueno en eso, tiene que centrarse solamente y exclusivamente en eso. No digo que los papás que trabajen y que tengan sus hijos esté mal, pero yo siento que igual la educación de un niño es algo complicadito, hay que tratarlo y digamos que seguir con ese acompañamiento,
porque no sé, no se vale traer a alguien al mundo como para, sí, como por traerlo, o sea, como, ay, sí, quiero tener un hijo y ya. O sea, no, es algo que se tiene que pensar y es algo que se tiene que discutir, es algo que se tiene que planear. Sí, pues ustedes están muy jóvenes y me asombra escuchar ese concepto que ustedes tienen ante este tema. Sí, lo digo porque es que yo no planeé tener hijos en mi relación actual y lo planeé desde hace algunos años, desde que pues, estoy casado. Y pues a la edad que ustedes tenían, de pronto yo no pensaba tanto como en, bueno, yo tengo que realizarme personalmente así, 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 y después tener hijos, sino que a veces en esa época la gente simplemente tenía los hijos y los jóvenes pues se embarazaban, tanto el hombre como la mujer, pues porque eso es un tema de dos, entonces no pensaban en ese futuro. Pues yo soy una persona que sí pienso en el futuro de un niño y por eso decidí no tener hijos porque me parece que la sociedad hoy en día es difícil, es muy difícil una sociedad hoy en día y pues mira ahora el tema del confinamiento, de la pandemia, cómo ha afectado también a estos pequeños, que cómo va a ser la vida para ellos de ahora en adelante en lo que nos resta por salir de esto. Entonces es un tema pues muy personal, como le decía Laura, pero que cada uno tiene un punto de vista muy diferente hacia esto. Pero también tenemos que tener en cuenta que hoy en día también hay muchos adolescentes que se siguen embarazando por no tener esa educación, y ese es el principal motivo que yo pensaría que una persona puede llegar a embarazarse o a tener hijos, porque la falta de educación es tan importante, porque eso es lo que te da el pie para decidir o no tener hijos. Entonces por eso vemos barrios populares llenos de niños, llenos de hijos en las calles, y para mí esos son a veces generaciones perdidas que terminan ahí en las calles, y eso no debería ser hacer. Yo creo que el factor para que esto pueda cambiar y ser un poquito más consecuentes es la educación. Claro que sí, ¿no? Y sobre todo en esa infancia que tú dices, o hasta en la adolescencia, el acompañamiento siempre tiene que estar precisamente para sacar de pronto adelante ese niño, como se dice coloquialmente. Entonces pues no, es como pensar de pronto en esa otra vida, en qué va a ser de la vida de ese niño si pasa esto o lo otro, o si no tengo los medios para sostenerlo, o no sé, de pronto no solo ver la educación, por ejemplo viéndolo desde un país como Colombia, que la educación es digamos que costosa, que en los colegios, bueno, de pronto los papás pagan y todo eso, en los niños pues que están en un colegio privado y tienen esa oportunidad, pero mira que cuando llega a la universidad es aún más costos, entonces es pensar como en toda la vida de esa persona, de esa otra persona que voy a traer al mundo. Total. Y pues obviamente a veces pasan situaciones en las que el niño no fue planeado. Y por eso pues el amor y la educación que le dan los padres a ese niño no deja de ser buena, porque pues a veces hay casos en los que bueno no son planeados los niños y de todas maneras su educación, su amor nunca hizo falta. Entonces y como tú decías, ¿no? La educación sexual digamos que también es muy importante, pero miren que también actualmente ha disminuido, digamos que muchísimo, esa tasa de embarazos, porque antes veíamos de pronto a las abuelas con muchos hijos por ahí regados, precisamente por no tener esa pedagogía. Hoy en día las parejas que estudian y se casan y son profesionales no tienen más de un hijo, es verdad. No, sí, y pues era precisamente lo que tú decías, que de pronto no había esa pedagogía o los suficientes métodos anticonceptivos, bueno, muchos factores que
que de pronto influían en ese mundo de niños que hay, pero obviamente pues siguen habiendo muchos embarazos no deseados, sobre todo en esas partes donde de pronto hay pobreza o no sé, Sí. o de esos barrios populares. Sí, es triste ver esa parte real que hay en nuestra sociedad hoy en día, pero bueno, es algo que tenemos que mejorar. Claro que sí, no, y obviamente cada uno decide qué hacer con su vida, pero también hay que pensar cómo va a ser la vida de esa otra persona que va a llegar para sostener, que va a llegar para verla crecer, y así mismo pues influir en ese crecimiento. Entonces muchas gracias, espero que les haya gustado. Ay, no, es un tema genial. Creo que todo el mundo debería, no sé, sentarse a hablar de esto en algún momento, porque sí, o sea, es algo que está pasando, es una realidad, y creo que es bueno como preocuparnos por esas cosas, como tener ese plan de hablar sobre los hijos. Sí, no, Valerie, muchas gracias. Este tema es muy interesante, nos inquieta. Siempre vamos a querer hablar de este tema porque vamos a tener también muchas personas que están a favor de tener hijos y no conciben eso sino solo teniendo hijos y bueno, también está la parte católica, la religión. Bueno, es algo muy controversial, pero ante todo el respeto porque cada uno tenga libre decisión de qué hacer con su vida y de si debe o no traer un hijo al mundo. Entonces, Valerie, muchas gracias por este tema y vamos a nuestro segundo tema. Numeral sin filtro, conversaciones relajadas. Y para nuestro segundo tema de nuestro sexto episodio está Laura, que nos va a hablar sobre la alimentación saludable. Conversemos, Laura, ¿qué nos traes hoy? Bueno, este es un tema que es muy personal, porque para mí creo que la alimentación saludable es algo importante de lo que hay que hablar, de lo que hay que poner sobre la mesa. Bueno. No, pero no solo para ti, para mucha gente sí. es importante, estoy seguro. Sí, eso espero. Bueno, a lo largo de los años, como sabemos, la relación de la nutrición y la salud ha establecido muchos estilos de vida, muchos hábitos alimenticios que son capaces de mejorar y empeorar nuestra salud. Pero digamos que el problema al que nos enfrentamos hoy en día va mucho más allá de quiero comer lo que me gusta y esas frases que tanto escuchamos, porque las enfermedades que estos malos hábitos generan digamos que se dan por esa mala alimentación a una edad adulta, claro, cuando ya hemos crecido, cuando ya pasamos un rango de edad pues mucho más alto, pero digamos que se van desarrollando en nosotros desde edades más tempranas. Por eso yo pienso que educar a los hábitos alimenticios de un niño hace que estos hábitos se mantengan por el resto de su vida. Y bueno, les traigo una pregunta un poco capciosa para que me cuenten un poco cómo ustedes qué ven sobre este tema, cómo lo viven. Y es, cuando van al supermercado, ¿en qué sección se demoran más? Uy, no, ahí me la pusiste difícil. Bueno, yo soy el que voy al supermercado, yo soy el que salgo a comprar. ¿En qué sección me demoro más? No sé, yo creo que en todas, porque yo soy de los que voy mirando cada producto. Yo soy de los que voy mirando también si tiene mucho azúcar. Si tiene, más que todo me fijo mucho en la parte si los productos tienen mucho azúcar o mucho sodio. Entonces me gusta mucho mirar eso, en la parte de, no sé, de todo, de los lácteos también, que no tengan mucha grasa. Pues yo sí trato nosotros tratamos de alimentarnos saludablemente, de consumir en lo menos posible grasas saturadas, harinas, pero a veces es difícil, pero sí, cuando voy al supermercado yo creo que me demoro mucho viendo miro mucho los artículos y su ficha técnica. Me parece muy bien. Bueno, yo no, o sea, la verdad yo también me demoro como mucho, pero no necesariamente
viendo lo que dice Germán del azúcar y todo eso, yo creo que esa parte sí de pronto me hace falta. Pero constantemente pues me demoro en cada sección, no tengo como una determinada en la que yo diga no, me demoré muchísimo y pues como dice Germán es complicado porque ahora todos los productos tienen altísima azúcar, no sé, entonces muchos componentes pues que realmente no son saludables. Artificiales. Sí. Totalmente. Sí, pues imagínense que en un estudio que hicieron pues reciente, decían que digamos muchas personas se demoran de pronto escogiendo más los lácteos, escogiendo más la carne, las grasas saturadas y menos en la sección de frutas y verduras. Porque obviamente digamos que sí, no es un hábito muy común en la sociedad de que las personas se alimenten con las cosas un poco más naturales por muchas cosas. Digamos, yo pienso que nuestros abuelos, digamos que hacían eso como por obligación y porque no tenían para más. Obviamente los tiempos son diferentes, hay que contar con eso, el contexto es diferente, todo es diferente, porque tal vez antes las cosas no tenían tantas, pues digamos tantos venenos, yo les llamo así, tantos colorantes artificiales, sí, tantas cosas. El tema de Monsanto también es algo que en este momento está, pues obviamente está reciente y está, no sé, es difícil como evitarlo, por así decirlo, porque obviamente antes esto no existía, entonces digamos que los abuelos tenían como más salud, por así decirlo, aunque es que más salud ¿en qué sentido? Yo me puse a pensar mucho sobre este tema, porque digamos, este estudio que yo hice lo basé en un libro que a lo último se los voy a recomendar, muy bueno, sobre un nutricionista español que hablaba, digamos, de su país, la tasa que tienen como de mortalidad, bueno, de vida, más o menos, llega por ahí hasta los 85 años, entonces digamos que es algo muy alto, o sea, hay muchos abuelitos y hay personas que llegan, sí, exacto, que llegan hasta los 85 años, pero ¿cómo llegan? O sea, hay que mirar eso, o sea, sí, llegaron hasta los 85 años, pero ¿qué? Tienen enfermedades coronarias, tienen diabetes, entonces digamos que eso también hay que verlo mucho, y nosotros ahora, pues los jóvenes, y digamos que en la actualidad tenemos como la voluntad y la posibilidad de escoger lo que comemos. Y bueno, como segundo les quiero preguntar, porque también creo que es necesario preguntarles esto, y es, ¿qué tipo de alimentación llevan ustedes diariamente? Cuéntenme. Uy, bueno, a ver. No, a ver, en mi caso nosotros solemos consumir carne. No somos de los que hemos dejado la carne a un lado. Me parece que la proteína de la carne animal es para mí muy importante. Entonces yo consumo carne de res, carne de cerdo, pollo, pocas grasas saturadas, específicamente en los fritos. Entonces muy pocos fritos, casi cero. Las harinas, pues es difícil a veces dejar las harinas porque sí, una arepa es deliciosa, soy de los que me encanta el pan. Entonces dejar pues como ese tipo de harinas para mí es casi imposible. Entonces pues por ese lado consumo pues harinas en ese aspecto como el pan, pero bueno, el pan integral nos gusta mucho. También tratamos de consumir proteína también como el huevo en un desayuno. También a veces se puede descachar consumiendo alguna que otra carne fría, pero no es tampoco que sea muy muy alta el consumo. Y las frutas y las verduras también, sí, eso sí pues me gusta consumir mucho. Bueno, y Vale. Bueno, yo la verdad pues no consumo mucha carne ni mucho pollo, pero no es como por llevar esa alimentación saludable, sino es, digamos que no soy tan amante de ese tipo de cosas. Obviamente pues cuando me dan, obvio como, pero no soy de esas personas que mejor dicho me muera por un pedazo de carne o algo así, no. Y digamos que también acá en mi casa traemos de pronto en el mercado mucha fruta.
entonces a mí sí me gusta comer mucha fruta. Y pues normalmente digamos que llevo una alimentación normal. Bueno, a mí me pasa algo muy parecido a lo que le pasa a Valerie, porque yo tampoco me considero un amante de la carne, creo que es algo que no me gusta y la gente que me conoce sabe que no me gusta, mi familia sabe que no me gusta y creo que es desde siempre, o sea, desde siempre no me ha gustado, desde que era o sea, desde que era niña, me acuerdo yo que no me gustaba, o sea, nunca me gustó y creo que nunca me va a gustar por, no sé, por muchas cosas. Tal vez cuando me la como en una hamburguesa con miles de salsas, de pronto ahí sí me la llego a comer, pero si me la dan así normalita, me la como en reversa porque no me gusta mucho. ¿Y qué más les cuento? Yo creo Bueno. que somos iguales en ese Sí. sentido. Yo también me considero una carnívora, pero de frutas, porque también desde niña me han encantado todas las frutas. Creo que no existe una fruta que no me guste. Y soy muy de ese hábito de siempre comerme una fruta en el desayuno o siempre estar comiendo fruta, llevar de merienda fruta, o sea, siempre con mi fruta. Creo que todo el mundo que me conoce sabe que siempre ando con manzanas o con peras o con lo que sea, siempre estoy en esas. Bueno, no sé, es un tema complicado esto de la alimentación, pero creo que Sí, es muy complicado. nosotros como que tenemos normalizado que por un poquito no pasa nada, que de algo me tengo que morir, porque eso lo he escuchado muchísimas veces y creo que siempre, siempre estamos como viendo cómo justificar esos malos hábitos y creo que de eso no se trata, porque, no sé, o sea, siento que una alimentación se basa mucho en eso, o sea, como en cuidarse y ni siquiera por el hecho de no enfermarse. O sea, es que son tantas cosas, pero digamos que en resumen, ¿qué es alimentarse bien? Yo digo que basado en este estudio que me puse a leer del nutriólogo español, él contaba que, y yo concuerdo con él obviamente, que muchos más vegetales, menos animales y pocos o ninguno alimentos procesados. Obviamente ustedes saben que los alimentos procesados son bastante perjudiciales para nuestra salud, como dirían por ahí, sí. Porque toda la mano de cosas, así como los dichos de más preparado que un yogur, porque es que les meten, en este momento uno no sabe todas las cosas por las que pasan, digamos, esos alimentos, entonces siento yo que sería algo bueno que tomáramos un poco de conciencia con esas cosas y miren que a mí me parece eso muy simple, o sea, más vegetales, menos animales y pocos o ninguno alimentos procesados. Uno piensa que son muchas cosas o que es una dieta estricta y demasiado difícil, no, es bastante simple y digamos que no es cuestión de comer bien, sino de dejar de comer mal. Porque siempre, no sé, nos dejamos llevar de pronto por la etiqueta light de una leche, o porque esto es Econopack, que yo no sé qué cosas, porque esto tiene algo, pero seguimos comprando las mismas papas, tenemos la nevera llena de gaseosas, tenemos el helado ahí guardado en el congelador desde hace muchísimo tiempo, tenemos los yogures procesados, tenemos, o sea, los embutidos, tenemos, entonces digamos que es eso de, o sea, es como el hecho de dejar de comer mal, como empezar a alejar esas cosas, digamos. No es el simple hecho de empezar a comer de un momento a otro cosas sin azúcar, porque es que digamos que hay que empezar por dejar esas cosas que son como tan comunes. Y ahorita que charlábamos antes de esto, lo de la cuarentena que está pasando en este momento es complicada, porque obviamente se presta para que uno coma mal, hay que decirlo, con los domicilios, con las salidas al supermercado que están tan restringidas y que obviamente esto del pico y género también está generando mucho, pero igual yo siento que el que quiere comer sano como que y tiene como la disposición y las ganas lo puede hacer y digamos que no es algo tampoco que resulte tan caro, porque para muchas personas una dieta para comer bien dirán que es demasiado cara, pero yo siento que es elegir esas cosas como bien, digamos hay muchas cosas que tú puedes hacer desde tu casa, tú puedes hacer leche vegetal y es la cosa más fácil y más saludable que digamos puedes hacer por ti, porque la leche es algo que consumimos, siento yo que consumimos todos diariamente en algo, en el café, en el chocolate, en el queso, entonces digamos que preparar esas cosas por uno mismo también es algo, no sé, digo que es una opción, no digo que hay que comprar absolutamente todo sin grasa, sin todo, pero yo creo que desde nosotros mismos empezar a bajarle a esas cosas o empezar a hacer nuestras propias recetas. Me imagino que en este momento de cuarentena mucha gente está cocinando y eso me parece algo muy genial también, me parece una oportunidad para
para preocuparnos más por lo que comemos, porque a veces no lo hacemos. Siento que lo hacemos como por satisfacer la necesidad y ya, pero no estamos viendo en realidad qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Y para finalizar, el recomendado es un libro de Juanjo Cáceres y Julio Basulto, que es el nutriólogo que les cuento, y se llama Más vegetales, menos animales, una alimentación más saludable y sostenible. Sí, Laura, muchas gracias por este recomendado, especialmente para nosotros que somos personas que aún nos gustan mucho los animales, entonces es un buen libro para tener en cuenta. Numeral Sin Filtro, conversaciones relajadas. Uno de los mayores cambios que trajo la pandemia es la adaptación a los nuevos enfoques de la educación y la forma en que se seguirá por un largo tiempo impartiendo remotamente la educación en todos los niveles. A ustedes, niñas, que están en este proceso de formarse en educación superior, pues les ha tocado vivir algo que nunca antes habíamos vivido, y es una educación remota. Empezamos semestre muy bien, pero en el mes de marzo no habíamos completado, creo que el primer mes de estudio, y para la casa. Entonces se convirtió en uno de los mayores retos para ustedes como estudiantes y para los profesores también. Entonces yo les pregunto cómo han percibido el cambio en sus vidas como estudiantes a partir de lo que estamos viviendo. Valerie. Es bastante complicado porque llevamos, digamos, que un ritmo diferente, entonces estamos acostumbradas a que pues todo era presencial. De todas maneras usábamos recursos como pues virtuales de pronto para hacer algunas investigaciones o ese tipo de cosas, pero de todas maneras siento que sigue dando muy muy duro porque creo que no es lo mismo. De pronto como el aprendizaje se ve un poquito más afectado, se ve disminuido, y mira que no solo en la educación superior, porque mi hermano estaba cursando primaria y es complicado, y no solo para él, sino para también los profesores o incluso hasta los profesores que tienen pues ya una edad en la que no manejan de pronto la virtualidad. Entonces es el hecho de acogerse a un montón de cosas, pero como dicen por ahí, uno se tiene que acoger a las situaciones o a las crisis y saber cómo llevarlas o cómo manejarlas. Laura, ¿qué piensas? Pues mira, yo creo que el cambio en mi vida como estudiante se resume en adaptabilidad. O sea, siento que para nadie es un secreto que lo que está pasando no nos gusta, lo que está pasando no nos, pues no estábamos preparados, ni creo que estaremos preparados para cosas como estas, pero no sé, la idea es como adaptarnos, y creo que esa es como la palabra pues no sé, de mi percepción como estudiante. Y igual siento que estamos aprovechando mucho las herramientas digitales, la tecnología, pero de cierta manera creo que sí hace falta un poquito esa presencialidad, hace falta como ese, no sé, hace falta un poco, pero por el momento y por lo que veo, creo que seguiremos adaptándonos a esto un poquito más. Sí, ¿y cuáles son esos aprendizajes que han descubierto ustedes en este modelo de educación remota? Bueno, pues más que todo... bueno, dale Lau. Bueno, pues por mi parte creo que me he vuelto muy experta en esto de manejar Word y de hacer tantos trabajos por este medio. He aprendido a conocer también otras herramientas de mi computador que tal vez antes no tenía la curiosidad de usarlas y de investigarlas, porque creo que se han dado como los espacios para que uno pueda, no solamente haciendo trabajo, sino tal vez en un poquito tiempo libre que a uno le queda, buscar más cosas o decir como, ay, venga, ¿cómo es que funciona esto? Creo que la verdad por mi parte he aprendido mucho de esto del manejar muchos programas y cosas que de pronto antes uno no les prestaba tanto cuidado y decían como no, esto pues es como lo básico.
creo que en eso es el aprendizaje más grande en cuanto a la educación. Y aprender a sobrevivir, como dirían por ahí, pues con lo que tenemos. Eso para mí también es un aprendizaje muy importante. Valerie, ¿qué piensas? Bueno, el aprendizaje yo creo que como dice Laura, entonces es mediante todas esas plataformas que nos brindan la universidad. Entonces el Teams, digamos, yo nunca había usado esta aplicación y mucho menos el Zoom. Entonces es adaptarse a un montón de plataformas y saberlas cómo llevar. Incluso he escuchado que el señor creador de Zoom pues se enriqueció con esta pandemia, pues prácticamente estaba casi que en la quiebra antes de la pandemia y llegó la pandemia y prácticamente se enriqueció. Entonces es ese tipo de cosas. Bueno, sí, es difícil, la adaptación es difícil, lograr uno estar completamente feliz con ese tipo de educación como ustedes lo dicen. Pero bueno, ¿ustedes creen que es posible que este sistema remoto pueda seguir o no? ¿Cuáles ven los pros y los contras de este sistema para que pueda seguir así? Valerie. Bueno, lo que pasa es que es seguir adaptándose, pero pienso que es complicado también porque uno necesita de la presencialidad, necesita de decirle al profesor, no entiendo tal cosa. Obviamente uno lo puede decir por la virtualidad, pero hace falta como estar en ese frente a frente y como que el aprendizaje sea mucho mejor recibido. Incluso está comprobado que la educación personalizada es mucho mejor. Entonces, pues imagínense, por medio de la virtualidad yo creo que es muy complicado recibir la totalidad o el 100% del aprendizaje que realmente se quiere obtener. Entonces, pues no sé cómo sigan las cosas y ojalá pues se pueda de pronto, no sé, en un momento más adelante como bajar un poquito esto de la virtualidad, porque también nos hemos acostumbrado mucho a estar pegados al computador, al celular. Sí, es verdad. Eso lo hablábamos en episodios anteriores. Entonces sí. Bueno, yo creo que, no sé, este sistema remoto, porque sí hay que decirlo, es algo complicado para nosotros, pues digamos por el hecho de adaptarnos. Creo que tenemos como esa facilidad de pronto de querer investigar cositas y meternos al computador y hacer tal cosa, y de pronto tenemos como esa curiosidad como más activa, pero eso no quita como todas las cosas malas y buenas también que trae. Es que digamos que para mí esto de la virtualidad es complejo, pero mira que concuerdo y no concuerdo con lo que dice Valerie en cuanto a que lo que está hablando de las clases personalizadas, que tal vez las personas tenían como mejor aprendizaje o tal vez rendían más y porque alguien está pendiente de ellas y está como... ¿Saben qué? Yo que siento estas clases virtuales, creo que la gente que tal vez casi no hablaba o la gente que de pronto no era más tímida en clase o que no era tan participativa, siento que en estas clases virtuales le ha tocado como salir un poco de esa... O sea, la fuerza. Exacto, yo siento lo contrario, siento que los profesores, obviamente va en la metodología de cada profesor, eso hay que decirlo, pero siento que sí. Eso ha cambiado mucho y ha mejorado. O sea, a mi parecer, siento que esta virtualidad hace que, como que cada uno se conoce con cada uno. Uno ya sabe quién es quién, uno ya lo conoce por la cámara, uno ya le conoce la voz, uno ya conoce quién le faltó la clase, quién no faltó, uno conoce quién dejó el micrófono abierto. O sea, uno ya va aprendiendo como más de su clase, como de ese entorno, no sé, siento que por ese lado es un pro muy grande y creo que ha sacado a relucir muchas cosas que tal vez antes no se daban, pero digamos que sí, lo de la educación presencial hace falta, es muy necesario y creo que facilitaría un poco más esa comunicación. O sea, yo lo veo como estudiante de comunicación social,
que esa comunicación se está viendo como interrumpida, o sea, se está viendo como afectada, porque hay que decirlo, hablar por esta virtualidad o por este tipo de aparatos es complejo. Pero Laura, ustedes van a salir muy fortalecidos en competencias digitales después de esto. Claro. Sí, entonces, la verdad sí. Es otra, sí, exactamente. Entonces, aquí les hago la última pregunta y es sus vidas profesionales en un futuro después de esto, ¿cómo las ven? Pues yo digo que van a salir muy fortalecidas en el tema de competencias digitales. Y va a ser algo que es a lo que apuntamos definitivamente en el futuro. Entonces van a tener un gran plus ustedes en sus vidas profesionales. Sí, total, vamos a... Eso, es que yo digo que la pandemia en parte tiene sus pros y sus contras. Entonces, yo creo que también abre paso, como decíamos antes, a conocer muchas más plataformas, a saber movernos en ellas, como decía Laura, no sé, entablar nuevas conversaciones con compañeros que ni que ni siquiera sabíamos el nombre. Porque, sí. Pues a mí me pasaba, yo muchas veces, no sabía el nombre de mi compañero, de mi compañera, simplemente la veía como en la clase y ya, simplemente no digamos que ni el saludo. Entonces, no sé, yo creo que la pandemia, aparte del aprendizaje en la educación, nos ha traído como ser más personas. Sí, la verdad sí, yo siento que como nuestra vida profesional sí se está fortaleciendo en el sentido de lo que decía Germán en esto de lo digital, porque sí vamos a salir graduados literalmente con un máster en virtualidad, o sea, vamos a salir, pero yo creo que, no sé, esto pasó, no sé por qué pasó, pero digamos que yo me pongo mucho a pensar y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto justo en ese momento? Donde tal vez la tecnología no la estábamos aprovechando al 100%, donde ya vamos para muchísimos inventos y han hecho tantas cosas, pero nosotros no sabemos movernos en ellos. ¿Qué pase cuando inventen tal cosa, lo que siga, lo que saquen? Entonces digamos que esto como que nos está entrenando, siento yo, como para en un futuro ya literalmente estar viviendo entre nosotros con esto, o sea, tenerlo como herramienta ya y no como una opción, o sea, como algo así como muy de emergencia o algo así como de, sí, o sea, ya tenerlo como tal, como un plan o sea, como un plan de aprendizaje, como un método, como una facilidad. Y creo que lo que dice Sí, Vale también es muy cierto. Lo que dice Vale es muy cierto porque digamos que sí, o sea, manejar estas cosas es complejo y creo que tenemos como el espacio y el tiempo para volvernos como muy, muy duros en esto y para de pronto sacarle como esa ventaja a la pandemia de la que ella tanto hablaba y del creador de Zoom que se enriqueció, ¿quién lo diría? Hay gente que le está yendo bien esta pandemia. Así es. Claro, sí. Para esta pandemia en la parte digital le ha hecho muy bien a muchas empresas y a mucha gente. Sí, es bueno saber sí, total. Que no todo es malo. No todo es malo y de todo tenemos que aprender. Bueno, vamos llegando al final de nuestro episodio, una conversación muy agradable con ustedes, 3 temas que les hemos traído el día de hoy para que se relajen escuchándonos. Le damos muchas gracias a ustedes, niñas, muchas gracias Laura por acompañarnos en este episodio. Ay, muchas gracias Germán muchas gracias a ti, por apoyarnos y por darnos pie para hablar sobre estas cosas que yo sé que todos en algún momento quisiéramos escuchar, y a todos también gracias por escuchar estos temas y por atender a las recomendaciones de cada uno de ellos. No, muchas gracias Valerie, también te damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio. A ustedes muchas gracias y a los que nos están escuchando. Feliz cuarentena. Sí, feliz cuarentena, que creo que pronto vamos a estar otra vez por ahí en la calle con muchos cuidados. Ojalá. Pero sí, creo que vamos a estar por ahí en la calle en algunos días, pero con todas las medidas de seguridad posibles.
A todos muchas gracias por su conexión con este episodio y recuerda seguirnos por nuestras cuentas digitales de @OndaDigitalU en Instagram, Facebook y Twitter. Somos Numeral Sin Filtro, conversaciones relajadas. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.